Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Un saludo cariñoso para todos nuestros amados que se encuentran a esta hora en sintonía. Estamos compartiendo a esta hora un café en armonía y queremos hacerlo caminando en la palabra del Señor. Damos la más cordial bienvenida a todos y también al pastor Patricio que ya está con nosotros. Pastor. ¿Cómo estás, pastor amado? Un gusto de poder saludarte nuevamente. Mira, tengo mi café listo, preparado, calentito, recién entregado para acompañar a nuestros hermanos en sus diferentes labores en esta mañana y compartiendo la palabra del Señor. Amén, gracias al Señor. Estamos en el libro de los Salmos, en este hermoso libro lleno de oraciones y estamos hoy día finalizando, Dios mediante, el Salmo 51. Lo hemos visto en varios pasajes, un salmo que nos habla acerca del perdón, del arrepentimiento genuino primeramente y después de la restauración que hace el Señor en todo aquel que se humilla delante de su presencia. Leemos entonces, hoy día nos corresponde de los versos 13 al final al 19 y dice de la siguiente manera: Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradará los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Linda porción la que tenemos para finalizar este interesante, profundo Salmo 51. Es la cuarta interacción que hacemos en este salmo. Creo que es una de las más largas que hemos tenido y que corresponde por lo demás para no perder nada de la savia que tiene el Señor que entregarnos a través de esta hermosa confesión de arrepentimiento. Amén, gracias al Señor por esta palabra que nos lleva a entender cómo debe ser nuestra vida. Es un reflejo, es una enseñanza de cómo David en su pecado profundo, él después que es confrontado por el profeta. Qué importante esto, ¿no? Ser confrontados. La palabra nos confronta. Cuidado con solo esperar una palabra suavecita y si alguien, de repente el Señor usa al pastor, al predicador y habla de una palabra fuerte, también tenemos que aprender a recibirla. La palabra dice que es como martillo que quebranta la roca. Necesitamos también ser confrontados y cuando entendemos que somos confrontados debemos arrepentirnos. Me recuerdo cuando el Señor quedó mirando, se entrecruzaron las miradas de Jesús y de Pedro, y Pedro se sintió se dio cuenta de cómo le había fallado y huye, y se va, y después que muere y resucita, el Señor va a restaurarlo. Cuando somos confrontados hay una posibilidad de huir, de pretender escapar, pero qué bueno es poder humillarnos y arrepentirnos, como este salmo magistralmente lo ha expresado. Sí, efectivamente. Y a propósito de lo que estás comentando, ya que mencionaste también a Pedro, qué interesante fue que el Señor cuando restauró a Pedro, lo perdonó y lo limpió, lo que comenzó a hacer Pedro bajo la dirección del Espíritu de Dios que había recibido después de haber esperado la promesa, y que tiene relación con esta parte final de este Salmo 51 que luego vamos a comentarla. Así es, entramos entonces de lleno, hemos hablado acerca del reconocimiento del pecado,
Después vimos acerca de la petición de perdón, vimos también la necesidad de limpieza, de que el Señor haga algo nuevo, de la restauración completa. Y ahora entramos en el versículo número 13, que es como lo que viene después del perdón. ¿Qué es lo que viene? Las consecuencias que trae el perdón. Y es tremendo porque el verso 13 dice, entonces, ese entonces significa que hubo algo antes. Entonces, después que el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha renovado, ha recreado en nosotros un espíritu nuevo dentro de nosotros, ha hecho la obra perfecta, en este caso ahora a la luz del Evangelio de Cristo Jesús, ha hecho algo nuevo. Solo entonces, como dice la versión 60, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué triste es cuando quien enseña, aquel que predica, no tiene respaldo espiritual. Qué triste es cuando, y qué tragedia es cuando alguien empieza a dar cátedra, enseña lo que no está viviendo. Eso de por sí ya es una falta, ¿no es cierto?, de no vivir lo que se enseña. ¿Cuándo tenemos autoridad delegada por Dios para poder predicar, enseñar, guiar a otros? Cuando nosotros hemos recibido el perdón y la restauración, amado pastor. Oh, claro que sí, porque toda esta secuencia de hechos que han ocurrido de parte del oferente o del penitente David ante Dios y de cómo Dios muestra su misericordia, su gracia, perdonando, purificando, restaurando, sanando, da como lugar un testimonio público ahora. Porque David ha estado podríamos decir ahí en el cuarto secreto con el Señor, lidiando con todo lo que implica el pecado en su vida, buscando al Señor intensamente, pero llega a través de ese entonces, que tú lo decías muy bien, ya viene ahora poder testificar públicamente. Y eso es lo que está haciendo aquí ahora David. Su deseo, o más bien su petición, es que ahora él quiere volver de alguna manera a la vida pública. El pecado, si hay una cosa que provoca el pecado, pastor amado, es que nos hace retraernos un poco. Para cuando hay honestidad en el hecho de que hemos fallado, nos hace retraernos porque nos consideramos que no estamos preparados justamente para testificar, como bien lo dices tú. A algunos no les importa nada, ¿cierto? Ya, si el Señor perdona, ni siquiera especifican su pecado, ¿no? Vamos adelante porque el Señor es todo amor. No, vemos acá en este salmista, en este rey, en este predicador también, porque dice que quiere enseñar, quiere volver nuevamente y claro, con una experiencia tan grande con respecto a la maldad de su corazón, pero también con respecto al pecado, a la restauración del Señor, ya al hecho de que Dios lo levante por su misericordia y gracia. ¿Cómo no se va a testificar? Por supuesto. Somos los pecadores los que testificamos de Cristo, los que hemos experimentado el perdón, los que hemos experimentado su presencia restauradora, los que hemos experimentado su gracia reconciliándonos con Él nuevamente. Somos los más aptos para poder también hablar del Señor. Algunos dirán, pero no necesitamos pasar por el pecado para ser mejores maestros. No estoy diciendo y no estoy avalando con esto el pecado. Pequemos porque eso nos va a hacer mejor predicadores. No estoy cambiando las reglas del juego de ninguna manera, pero sí, a la luz de esta experiencia, ¿cómo no? Poder también ser alguien que enseñe a los demás si hemos visto lo que el pecado ha producido y hemos visto que Dios en su misericordia nos ha concedido el perdón y la restauración, la sanidad espiritual. ¿Cómo no vamos a hablar de este Señor? ¿Cómo nos vamos a quedar callados? ¿Acaso no es eso lo que Pedro hizo? A propósito de lo que decíamos, que el Señor lo restauró, ¿cierto? Personalmente lo restauró, encomendándole el cuidado de sus ovejas. Y qué bien lo hizo cuando después de recibir la promesa del Espíritu Santo, se para con los 11, ¿cierto? En Hechos capítulo 2, y lo que comienza es hablar justamente del Cristo que él había traicionado, pero que le ha restaurado. Tiene suficientes evidencias personales del amor de Dios como para testificar de Cristo a la multitud. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Justamente Pedro y Juan van a expresarlos cuando lo quieren callar después de la palabra poderosa que empieza a compartir. ¿Por qué? Porque una persona, cualquier hombre, mujer que ha sido impactado por el evangelio verdadero, el evangelio transformador, restaurador,
Cuando alguien es impactado por este evangelio, lo natural es que quiera testificar, quiera compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que el Señor ha ejecutado en nuestras vidas, lo queremos que otros lo sepan. Por eso es tan importante tener testimonio y hacerlo de forma muy, muy genuina. De hecho, pasa muchas veces, no digo que siempre, pero en la mayoría de las veces me ha tocado ver esto, no sé qué dirás tú, pastor, personas que llegan al evangelio y las personas más nuevas son las que más traen visitas a la iglesia. Las que se transforman en los mejores evangelistas, los que están recién convertidos, traen su familia, sus amigos, o inclusive cuando tienen que lidiar contra los prejuicios muchas veces de la familia. Ya te hiciste escanuto, estás yendo todos los domingos, y sufren por esto, y a pesar de la burla que pueden recibir, se mantienen firmes. Es que cuando una persona ha sido impactada por el Señor, dice acá el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Por qué? Porque él también había sido un transgresor. Claro. Y ahora dice, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? Porque él también se convirtió de sus pecados a una vida santa. Es decir, no predicamos nada más de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Oh, sí, fíjate que si bien hablamos del testimonio de David, que ahora públicamente él quiere y está preparado, porque Dios obviamente ya ha hecho una obra de restauración, está preparado para testificar, para enseñar. Ya vimos el ejemplo de Pedro, ¿no? Veamos el ejemplo de Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Acaso también el Señor, después de haberlo salvado y restaurado a la comunión con el Padre, no le dijo lo mismo cuando le escribía a Timoteo? Fíjate los versículos que dicen acá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, dice, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, dice. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y termina luego con esa maravillosa doxología. O sea, Pablo está diciendo, sí, es verdad, algunos dirán, pero eso fue cuando fue el inicio de la vida cristiana. Bueno, se aplica también. Él fue un perseguidor de la iglesia, pecó y se considera el primero de todos, pero dice que la clemencia que experimentó en el Señor Jesús es también para mostrarle a los demás lo que Dios puede hacer. Si Dios lo perdonó a él, si Dios lo restauró a la comunión con el Padre, le reveló a Jesucristo, eso también el Señor lo puede hacer, poniéndose él como ejemplo de todos aquellos que también son llamados por el Señor al arrepentimiento, a la fe. Sean nuevos en la fe o ya lleven tiempo. El Señor es restaurador. Restaurador, verso 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Líbreme de delitos de sangre. Otra versión dice, perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salvas. David, justamente una de sus características, fue un hombre guerrero. Derramó mucha sangre de sus enemigos. Ahora, también se le cuenta el homicidio de Urías, justamente el pecado gravísimo del cual se acaba de arrepentir y el Señor lo acaba de restaurar. Esto habla de que los pecados son gravísimos. Sí. Y aún así, por eso es que también está diciendo, líbrame, Señor, de volver atrás, líbrame de homicidios. Señor, quiero que mi vida sea una vida realmente transformada. Como dice el himno, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como dice el libro de Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que... para preservación, a los que avanzan para preservación del alma. Esto habla de que no hay espacio para volver atrás. Líbrame de homicidio, Señor, ya me ha restaurado. Dios de mi salvación, tú eres quien me ha salvado y mi lengua cantará tu justicia. Y bueno, de hecho, David también es conocido no solamente por su reinado y por ser un guerrero excepcional, sino justamente porque cumplió este salmo. Cantará mi lengua tu justicia.
¿Cuántos salmos salieron de la boca de David y que hasta la fecha siguen siendo de inspiración y bendición para todos? Sí, es cada vez más intenso este salmo porque está hablando de un corazón restaurado. David está diciendo, después de decir que quiere enseñar a los transgresores los caminos del Señor, líbrame de homicidios o líbrame de derramar sangre, como dice las versiones que tú compartes. Nadie quiere volver al pecado que casi lo destruye. Nadie quiere volver al pecado que casi lo separa del Señor. Nadie quiere volver a enfermarse como se enfermó David por 11 meses sin tener la confesión adecuada. Yo creo que en este aspecto, cuando David dice líbrame de derramar sangre o líbrame de ser un homicida, otra vez, ¿no? Es porque él no quiere volver a experimentar aquello que dañó primeramente a Dios o que le ofendió en su santidad y provocó en él tanto dolor, tanta miseria espiritual. Yo creo que todos nosotros podemos decir también, líbrame de aquello que a lo mejor un día nos caracterizó, la mentira, quizás el adulterio, u otro pecado, el robar, en fin, el hacer cosas indebidas. Es legítimo que pidamos al Señor que nos libre de aquello, amados, porque no queremos volver a experimentar la esclavitud que un día tuvimos, sea antes de conocer a Cristo o sea después de conocer a Cristo. Es legítima esta oración. Y por supuesto que si es una oración honesta, y después de haber sido perdonado, restaurado, y sabiendo que lo que produjo ese pecado, tenemos que decir continuamente, líbrame de esto, Señor, que un día ocurrió en mi vida, líbrame. Y líbrame de todo aquello que me pueda separar de la comunión contigo, porque nada puede separarnos del amor de Dios, ¿sí? Pero sí el pecado puede interrumpir nuestra comunión. Por lo tanto, qué hermoso es escuchar a David diciendo, líbrame de homicidios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Dice, no cantará mi lengua tu misericordia. Qué interesante, ¿no? Dice tu justicia. Porque la justicia de Dios se aplica ahora por medio de Cristo a nosotros, que Él llevó nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a cantar de su justicia? Que también está envuelta en misericordia, sin duda. Pero interesante que diga justicia y no misericordia. Es que David reconoce que Dios es justo en su proceder, es justo en sus caminos. Él no alivió el pecado de David ni lo pasó por alto. Él mandó a Natán para reprenderlo porque Dios es justo. Y si no hubiese sido justo con David, que es una muestra de su misericordia, David hubiera muerto espiritualmente. Qué tremendo esto, ¿no? Porque de repente pensamos, no, es que Dios, bueno, es tan bonito, entonces Sí. no creo que se enoje. Si todos somos débiles y tenemos ese entendimiento que no es bíblico. Verso número 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No solamente tu justicia, sino que tu alabanza. Alabanza es reconocer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, los grandes actos poderosos, recordar lo que Él ha hecho en el pasado. Lo sigue haciendo en el presente, pero qué bueno es publicar las alabanzas, lo que Dios ha hecho, y David lo hará y lo está haciendo en este momento. Sí, una pregunta que nace a propósito de esto, pastor. ¿Habrá cantado David en esos 11 meses en que ocultó su pecado? Pareciera que no. ¿Ya? Y si lo hizo, quizás no lo hizo como el salmista que nosotros lo conocemos, porque aquí está pidiéndole al Señor que le abra sus labios, que el mismo Dios le abra sus labios. Porque uno puede estar en pecado y cantar y abrir los labios y seguir en pecado, pero es diferente cuando es Dios quien pone alabanza en nuestra boca, como dice el Salmo 40, ¿no? Que puso en su boca un cántico nuevo. Porque la adoración viene del Señor, no es algo que nosotros inventamos. La adoración no es un patrimonio de nosotros pecadores. Si no es por la misericordia de Dios, no tendríamos contenido para nuestra alabanza. Si no fuera por la gracia derramada en Cristo Jesús, no tendríamos palabras para expresar gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Si no fuera por el amor restaurador de Dios, ¿qué podríamos cantarle a Dios? Cosas banales, cosas que ni siquiera se sienten porque no hemos experimentado su presencia en nosotros, en este caso de restauración. Por eso me gusta, y es bueno que digamos con el salmista,
Abre nuestros labios, Señor, que a veces pueden estar en la amargura de los recuerdos del pecado pasado. Abre nuestros labios porque tú ya me perdonaste, tú ya me amaste, me limpiaste. Por lo tanto, contenido suficiente hay para que nuestros labios expresen, ¿cierto? Para que ratifiquen, para que puedan anunciar en la alabanza lo que Dios es. Versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. ¿No? Los sacrificios son el espíritu, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pasajes que los hemos leído o recordado siempre están presentes, y de hecho el salmista está diciendo, David, no quieres sacrificio que yo lo daría. Porque él es rey y si necesita mandar a sacrificar tantos corderos, tantos bueyes, da la orden y punto. No se complica, tiene los recursos para hacerlo. Pero él dice, no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres algo solamente material. Los sacrificios verdaderos son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. El Señor no desprecia. Un poco lo que está diciendo también allá, ¿no es cierto?, en el libro de Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, le está diciendo, ¿no es cierto?, a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso que también cantamos que en la mejor adoración, la mejor alabanza es la obediencia, el corazón contrito, humillado frente a nuestro Dios. Oh, claro que sí. Aquí David lo que está mostrando es que él puede hacer muchas cosas para Dios. Él puede sacrificar animales. Debe tener una cantidad enorme de animales y es un rey, ¿no? Y él puede ofrecer muchos sacrificios. Sin embargo, lo que Dios está esperando en esta circunstancia es el corazón, es la humildad, es el corazón dependiente del Señor. Un corazón contrito y humillado es aquel que Dios no va a despreciar, porque viene con la actitud correcta, porque no está trayendo algo que sustituya lo que debe ser Él mismo. Él tiene que presentarse como un sacrificio vivo ante el Señor. Ya de nada valen los sacrificios que quieren de alguna manera pintar una realidad que está escondida. No, aquí el escritor, el salmista David, está diciendo que lo que Dios desea es nuestro corazón, amados. Es lo que nace desde el interior. Porque por lo demás, los animales pertenecen al Señor. Míos son los cielos y mía es la tierra. Dice, mías son la gente, los justos son míos, y míos los pecadores, los ángeles son míos. Dando a entender justamente lo que un salmo habla acerca de que todos los animales le pertenecen al Señor. ¿Ya? La naturaleza le pertenece al Señor. ¿De qué le vamos a asombrar? ¿Lo vamos a alimentar como los judíos, como las naciones paganas alimentaban a sus dioses con alimentos? ¿Ya? Para creer que con eso esos dioses podían sostenerles y proveerles constantemente. Si el Señor dice que todo le pertenece a Él, ¿vamos a asombrarle con la dádiva que traigamos? Mejor, ¿por qué no venimos con un corazón humilde? Si hemos experimentado tal perdón, creo que lo razonable aquí, y de acuerdo a lo que el Espíritu está produciendo, es un corazón contrito, un corazón humillado, ¿cierto? Que es el que le agrada al Señor. Amén. Gracias al Señor por esta palabra poderosa. Qué triste es cuando es solamente la adoración, el sacrificio, por así decirlo. Lo mejor que podemos dar es solamente algo, rituales que hay que cumplir. Ya fui al culto, sí fui, participé, pero ¿y qué más? ¿Es acaso que el Señor se conforma con que vayamos el domingo religiosamente? Podríamos ir toda una vida, cada domingo no perdernos culto, reunión de la iglesia, y eso quizás no significaría nada para Dios. Dice acá el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Simplemente cumplir por cumplir, pero un corazón alejado completamente de Dios. Oh, claro que sí. Y hacía alusión justamente a un salmo. El Salmo 50, pastor, dice, porque mío es todo animal.
¿ya? Y animal del bosque dice, y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco todas las aves de los montes, dice el Señor, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, dice, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Habla de la actitud. ¿Ah? Más de cualquier cosa, que todo lo que vemos le pertenece al Señor. Así que no vamos a deslumbrar a Dios trayendo algo que es de Él. Pero sí un corazón en alabanza, sí un corazón con una actitud de arrepentimiento, de lealtad y al Señor. ¿Y sabes de qué, pastor? A propósito de este verso, de dependencia. Porque después de haber pecado tan gravemente y ver la restauración del Señor, creo que es tiempo, obviamente, de ser dependientes del Señor, de no pensar que nosotros las sabemos todas, de no pensar que Dios pasa por alto el pecado. Ya hemos visto que no. Por lo tanto, un corazón dependiente es un corazón que agrada al Señor. Un corazón que se humilla, un corazón que reconoce que no está bien, que le ha fallado al Señor, ese corazón que se contrita, que está ahí apretado, que reconoce su maldad, pero que ha buscado y ha recibido la restauración. Pero no solamente basta con humillarse, el verso 18 habla también de algo proactivo, hacer algo, no para ganar un favor. Nosotros no hacemos cosas para ganarnos el favor, sino justamente como leíste un salmo, que es en acción de gracias por todo lo que el Señor ha hecho. Ahora me moviliza para poder hacerlo. Así como el Señor lo hace con amor por nosotros. Dice, haz bien con tu benevolencia, Sión. David está pidiendo, Señor, bendice a tu pueblo, edifica los muros, protege a tu nación, protégelos. No solamente está rogando por él, ya rogó por él, pidió por su limpieza, por su restauración. Ahora él también intercede por otros. Qué bueno es cuando hemos sido bendecidos. Ahora no solamente pedimos por nosotros, queremos que el Señor, como tuvo de nosotros misericordia, la tenga también por otros. Así es. Este salmo nos lleva desde la intimidad al testimonio público y luego a desear que Dios bendiga también la comunidad. Porque así termina este salmo, en estos 2 versículos que estamos en este momento analizando. Haz bien con tu benevolencia, dice esta versión, a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Porque el pecado de David tuvo también un impacto en la sociedad. No podemos negar, él era rey en ese momento. Era el primer hombre de Israel en términos de monarquía, en términos de reinado. Por lo tanto, su pecado hizo que las demás naciones también vieran su pecado, ¿ya? Y el nombre de Dios fuera ahí maltratado, ¿ya? Porque obviamente Israel era una nación que tenía características de santidad. Tenía a Dios mismo, el Dios santo, el Dios de Israel, que a través de su santidad impregnaba santidad en su pueblo. Y a partir de los reyes, en este caso David, quien daba un testimonio también de santidad, cuando pecó, su pecado no solamente lo dañó a él, a su familia, sino también a la comunidad. Hizo que la comunidad dudara de él, dudara quizás de Dios. Hizo que su pecado afectara el testimonio de David en medio del pueblo. Por lo tanto, es hermoso que David en su oración también pida por esa comunidad que ha sido impactada. ¿Cuántos pecados hoy en día impactan la comunidad? ¿Cuánto dolor provoca cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios, que a lo mejor ha sido público como David, y cometen un pecado, ¿cierto? Que ha sido un pecado grande, aunque todos los pecados provocan consecuencias, no todos son tan grandes, pero igual provocan consecuencias, ¿no? Hay pecados que a lo mejor se pueden tratar más ocultamente o en más intimidad, sin que esto sea algo rimbombante. Pero obviamente si estamos hablando de personas públicas, el pecado tiene un efecto en la comunidad, tiene un efecto en la sociedad. Afecta justamente con un testimonio que no es grato, ¿eh? Por lo tanto, es legítimo
que quienes en algún momento hemos fallado y hemos quizás no dañado a la comunidad entera, pero sí a otros, también pidamos por ellos que el Señor muestre su benevolencia y misericordia para con ellos. De hecho, todo pecado no solamente afecta al que lo comete, sino que a otros contra los cuales pecó, pero también el pecado afecta nuestras relaciones familiares, afecta Sí. matrimonios, quebranta familias, quebranta iglesias, divide congregaciones, trae descrédito a la fe. Es decir, un pecado no confesado y cuando se descubre y sale a la luz muchas veces provoca efectos terribles. Y de hecho, imaginémonos qué hubiese pasado si David no se arrepiente y el Señor tiene que ejecutar una justicia severa contra él. No solamente él hubiese sufrido, sino que toda la nación de Israel hubiese sufrido con él. ¿Por qué? Porque el pecado siempre trae consecuencias. Tarde o temprano traerá dolor, amargura. Y no porque Dios quiera causar ese daño, sino porque, como dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte y afecta. Por eso que una vez perdonado, todos nosotros que hemos sido redimidos por el Señor, debemos estar tan agradecidos. Si el Señor nos ha dado una nueva oportunidad, usémosla bien. Que este efecto de restauración afecte a nuestras familias, a nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra comunidad, hombres, mujeres, matrimonios, familias consagradas, hacen un tremendo bien a la sociedad y para dar a conocer que solamente en Cristo hay restauración y hay perdón de pecados. Así es, solamente en el Señor hay restauración y el impacto también sobre la comunidad y de la misericordia de Dios. Si se humillare mi pueblo, dice una porción, ¿cierto? Ahí en el Antiguo Testamento, sobre el cual mi nombre es invocado, dice que el Señor perdonará y sanará la tierra. O sea, el pecado tiene un impacto también, incluso sobre la misma creación del Señor. A propósito de lo que estamos compartiendo, dice en 2 de Samuel 12:14, sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Fíjate que ahí está el impacto del pecado en la sociedad, pero también el impacto de la restauración de un hombre en la sociedad. De que esos que blasfemaron el nombre del Señor por culpa de alguien, ¿ya? Su testimonio afectó la mirada que otros tienen de nuestro Señor. Bueno, a través de la restauración y el perdón de Dios, también es lícito orar para que la comunidad, la sociedad, nuestra familia, como dices tú, nuestros seres cercanos, amigos, puedan ver también que Dios es amoroso, perdonador y restaurador. Dios es un Dios que da oportunidades, pero también la Biblia no se puede contradecir a sí misma. Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así Dios es. perdona y restaura, da oportunidades, pero las consecuencias de nuestros actos traerán consecuencias. En el caso de David, el Señor lo perdonó, lo mantuvo en el reinado porque se arrepintió genuinamente, lo restauró, lo perdonó. Aún así, consecuencias de sus malas decisiones se arrastraron durante su vida, afectó su familia. Esto habla de que todo lo que el hombre siembra ha de cosechar. Por lo tanto, no es tan fácil como decir, bueno, me arrepentí y ya comienzo una nueva vida. Los pecados cometidos en nuestro pasado traen consecuencias posteriores, históricamente nos pueden afectar por años, por décadas. Por lo tanto, en el ideal, y por eso la palabra del Señor está para advertirnos, evitemos caer. Señor, que nos libre, como dice el salmista, de homicidios, que nos libre de adulterios, que nos libre de asesinatos, que nos libre de murmuraciones. Y ahí usted agregue todo clase de pecado, que nos libre, porque una vez cometido cualquier pecado, el Señor nos puede perdonar, pero las consecuencias continuarán afectando. Así es, las consecuencias si no hay perdón del Señor pueden seguir afectándonos. Y si bien hay consecuencias que nunca se van a apartar, aunque hubiésemos hecho confesión, pero incluso la gracia de Dios nos ayuda a vivir las consecuencias. Sí, porque las consecuencias a veces pueden ser tan duras dependiendo de la magnitud del pecado, ¿no? Hay consecuencias y consecuencias de nuestros actos, pero
la gracia de Dios alcanza también para que esas consecuencias no nos tiren para abajo, ¿ya? La gracia de Dios obra también para que podamos resistir lo que ha sido el resultado de nuestro mal obrar. Vamos finalizando con el verso 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, Así el es. holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Está hablando acerca de que una vez que la adoración es genuina del corazón, entonces el Señor se agrada del cántico, porque podemos cantar hermoso, pero si estamos en pecado, no llega a ninguna parte ese canto. Pero cuando podemos ofrendar, pero si nuestro corazón está alejado, esa ofrenda no va a impactar a Dios. El Señor no se impacta por cifras. ¿Cuándo entonces el Señor se agrada de lo que hacemos? Cuando el corazón tiene una actitud correcta. Entonces un canto deja de ser un canto y se transforma en alabanza y adoración. Cuando una ofrenda, un dinero que se entrega, deja de ser dinero y se transforma en acción de gracias, en gratitud, en adoración al Señor. Cuando cualquier actitud que hacemos para otros, lo hacemos para Dios, como dice el Señor Jesús: por cuanto lo hicisteis por esto, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando nuestro corazón está bien encaminado, cuando nuestro corazón está contrito, humillado, reconoce al Señor, es un corazón recto, todo lo que hacemos se transforma en una bendición, primeramente para Dios, pero también para otros. No podemos negar, pastor, que esto apunta obviamente al sacrificio de Cristo, este último versículo, porque ya nosotros Dios no nos pide sacrificios. Para Israel sí, para David en este caso también, quiere una muestra de volver a la verdadera devoción. Pero hoy día el sacrificio perfecto es Cristo el Señor. Quien proveyó ese cordero, ese animal para el sacrificio, es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque tratándose de Cristo en este caso, Juan el Bautista dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero lo ofreció Dios mismo para nuestros pecados. Lo que sí nosotros debemos hacer, a la luz de Dios proveyendo a la persona correcta para que nuestras vidas fueran perdonadas, limpiadas, restauradas y vivir una vida santa, lo que sí nosotros somos llamados a hacer en cuanto a sacrificio es sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, ¿cierto? Ahí está el sacrificio nuestro, sacrificio que debe ser una alabanza que tiene como contenido la persona y obra de Cristo como sustituto de lo que nosotros no podíamos hacer por nuestros propios méritos. El holocausto y el sacrificio perfecto es el que Dios proveyó a través de su Hijo para que nosotros ahora tengamos una alabanza espontánea, con mucha pasión, o a veces quizás a modo de un sacrificio. Nos cuesta, quizás porque estamos enfermos, porque estamos decaídos, porque las circunstancias son adversas, pero aún así será un sacrificio de alabanza con contenido, porque la obra de Cristo, como fue perfecta por nosotros, entonces puede ofrecernos cada día ese perdón que necesitamos para el diario vivir. Qué tremendo como finaliza y la referencia que estás haciendo, porque justamente los sacrificios eran para justamente el perdón de pecados. Los sacrificios, las ofrendas del todo quemadas, eran animales que, como dice en la palabra, eran quemados en su totalidad, y ese olor subía representando la humillación del pueblo para perdón de pecados. Esa sangre derramada de animales, como el libro de Hebreos va a explicarlo, era necesario y tuvo su momento. Pero una vez que viene Cristo, ya no se necesitan más sacrificios de animales. Por lo tanto, también vemos aquí un mensaje mesiánico, profético, de que ese sacrificio que todavía no se da en el momento en que se escribe esto, pero tendría una proyección y un cumplimiento en el sacrificio perfecto de Jesús. Y con el sacrificio de Jesús, y por eso es que miramos la cruz, y si tenemos una cruz en el templo, no la trajimos de Jerusalén, esa madera es común y corriente, es un símbolo que nos recuerda, y una cruz que está vacía, porque Cristo murió, pero también venció la muerte. Por lo tanto, qué maravilloso es saber que su sacrificio sigue restaurando vidas de personas como David, de personas como nosotros, personas que nos hemos equivocado, le hemos fallado, pero cuando nos hemos arrepentido,
el Señor ha hecho algo nuevo y poderoso. Y si alguna persona hoy día también reconoce su pecado, que ha estado lejos del Señor, que ha estado en contra de Él, que ha hecho lo malo, que ha pecado gravemente afectando su vida, su familia, que ha hecho cosas que son reprochables, el Señor, si se arrepiente de corazón, el Señor obrará la misma restauración que con David también en su vida. Podemos decir como una canción antigua de los años 80 decía, hay perdón. Para todos hoy hay visión, decía. Obrando obviamente Cristo en el corazón. Para nuestros amigos que aún no han entregado su vida al Señor y están viviendo motivados por la culpa, que es el peor de los motivadores, ¿no? Porque siempre nos está enrostrando nuestros errores, nuestros fracasos y a cuánto hemos dañado. Hay perdón del Señor para tu vida si reconoces que Cristo es el Salvador de tu vida y el Señor de tu vida. La sangre te puede limpiar, la sangre de Cristo de todo pecado. Y para aquellos que ya estamos en Cristo, si hemos gustado el pecado de alguna de su forma, hay restauración, hay renovación espiritual, porque el Señor lo ha prometido en su palabra. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que nos bendice, así como lo ha hecho con tantas generaciones y lo seguirá haciendo hasta que el Señor regrese. Muchas gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros compartiendo este café en armonía. Hoy día hemos finalizado este precioso Salmo 51. Dios te bendiga, pastor. Bendiciones del Señor. Bendiciones. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Un Café en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.